Pues estamos llegando ya a esa parte del año en la que vienen varias películas que optan a premios Oscar. Y una de estas, una de las que más me llamaba la atención, porque se estaba hablando de que optaba su actor principal, ¿no? Que sería Timothée Chalamet, optaba a llevarse el premio, el Oscar a mejor actor por el papel que hacía en esta película. Hablaban, pues al final lo hemos tenido en Dune, lo hemos tenido en Call Me By Your Name, lo hemos tenido también haciendo de Bob Dylan en esta última película musical. Pero tiene un registro bastante interesante, es uno de estos actores recientes que más promete. Incluso Wonka, que no me la deje, que aunque sea, digamos, una película más familiar y otro tipo de papel, a mí me gustó mucho en Wonka este actor, y en esta película pues se hablaba que hacía méritos. Y por otro lado, el otro tema que también me llamaba bastante de esta película, ahora sí, pues tocando más lo que es la temática, es que iba a aportar un biopic de un personaje que inspirado, no exactamente todo tal cual sucedió, pero en la vida de un personaje bastante buscavidas que se dedicaba a jugar al tenis de mesa, ¿no? Sobre todo ambientada en mitades del siglo XX, en una época donde el tenis de mesa aún no era un deporte de los Estados Unidos que tuviera tanto éxito o fuera tan reconocido. Pero de alguna manera este personaje con el nombre de Marty pues adentró ahí en este mundo del tenis de mesa, pues desde una perspectiva como desde la competitividad, desde el crecimiento, desde dar a conocer un deporte del que no se sabía nada, ¿no? Y todo a través de la actuación de Timothée Chalamet. Por lo tanto, se juntaban estas dos cosas que hacían que tuviera ganas de ver el estreno, además de que se estaba hablando de que la película era bastante buena. Pero realmente lo es, realmente es muy buena película y Timothée Chalamet se merece el Oscar por su participación en ella. ¿Me ha convencido? ¿No me ha convencido? Pues Homofilnautas en esta crítica analizó con vosotros con todo tipo de detalle qué me ha parecido el nuevo estreno del director Josh Safdie con el nombre Marty Supreme. Para empezar, en mi caso, siempre el género de los biopics es un género que me cuesta porque, bueno, no da el mismo espacio a generar nuevas ideas, a traer nuevos conceptos, que igual puede traer otro tipo de película, ¿no? En otro género cinematográfico. Al final se tiene que ajustar a ciertos aspectos, ¿no? Basado o inspirado al menos, aunque haya cierta libertad, que parece que en esta película se ha adoptado por parte de Safdie bastante libertad en cómo se ha trasladado la vida de este personaje, y ha habido bastante resquemor con esto, ¿no? Sobre todo con los familiares que he estado informándome y no estaban muy contentos con cómo se ha extrapolado la interpretación de este personaje en la película, ¿no? Lo que va haciendo Timothée Chalamet interpretando a este Marty. Pues a pesar de que el biopic no es mi género predilecto cinematográfico, ha habido películas últimamente, sin ir más lejos, a la Oppenheimer de Christopher Nolan, que me parece que la forma, ¿no? Ayudó mucho a que un contenido bastante denso, adaptando un libro bastante tedioso y bastante largo, ¿no? Que podría aburrir o podría, digamos, resultarse cansino o pesado, adaptado a la gran pantalla, consiguió hacerlo de una manera magistral, desde utilizando su propia técnica y su forma de hacer cine el director, a todo el empleo de la música, de las imágenes, de los planos y de unas grandes interpretaciones. Pues al final yo creo que esta película de Marty Supreme tendría que de alguna manera haber llegado a ser algo así, para poder captar la atención y para poder estar atento a la pantalla y disfrutando de la película de principio a fin, no solo llevarte la idea de en qué consistió la vida de este personaje en la vida real, ¿no? De una persona que en el momento en el que nadie conocía el tenis de mesa y que no tenía prácticamente ni prestigio, una palabra que se utiliza mucho en el filme, ni reputación en aquel momento en los Estados Unidos, fue creciendo, fue interesándose, ¿no? Y los altos cargos, los altos mandos, que de hecho hay un personaje, sin entrar muy en detalle, que es de los que más me ha gustado de la película y que aparece como la figura o la representación del poder en la película, ¿no? Esta especie de agente que mueve un poco los hilos en el mundo y por el cual sujetos como el mismo Marty en la película son manejados como marionetas, pues realmente asusta, da miedo, y me ha recordado este personaje, un personaje muy concreto que tampoco es de los que más aparece en la película, pero que me ha gustado y que me ha llevado, por ejemplo, al personaje del presidente Truman, ¿no? Del presidente que salía en un momento concreto en Oppenheimer, ¿no? También, pues un poco tenía ciertas cosas esta película con aquella Oppenheimer de Nolan muy lejanamente, porque ni tiene que ver la temática, ni la forma, ni nada de esto, pero sí algunos personajes, ¿no? En ese juego entre el soñador y el que tiene el poder, ¿no? El individuo que puede hacer su camino, en este caso sería Marty, ¿no? En ese darse a conocer, tener más prestigio en el mundo del tenis de mesa, ¿no?
¿no? Hacerse un nombre en un sitio donde nadie confía en este deporte, y lo que pasaba con Oppenheimer en aquella película, ¿no? Su sueño de desarrollar esa bomba atómica, pero desde un proyecto personal de cumplir su sueño. Eso contrapuesto a las figuras del poder, pues es algo que me ha parecido un símil bastante interesante que le he encontrado a esta película. La película, digamos que tiene como tres grandes actos, o yo al menos para mí poder repartirla en tres grandes actos, aunque es bastante dinámica, que es uno de los aspectos buenos que tiene, ¿no? Que constantemente van pasando cosas y se van sucediendo diferentes situaciones que te sorprende una más que otra y van concatenando cosas de manera que es un poco lo que pasaba con una batalla tras otra, ¿no? Que entraras más o menos con la película, al final la sucesión que había de acciones que no te esperabas desde el principio hasta el final, pues te mantenía entretenido de alguna manera. Y en esta parte yo encuentro que hay como tres actos principales. Un primer acto que yo creo que ha sido el que más me ha interesado, y eso al final habla un poco de que me ha acabado decepcionando un poco la película de cara al final, porque siempre me gusta, algo que comento en todas las críticas, que la película vaya de menos a más. En un primer acto nos muestran a este personaje, ¿no? Nos dan a conocer un poco que es un personaje bastante narcisista, ¿no? Bastante ambicioso, bastante que le da igual pisar a quien sea con tal de conseguir su cometido, ¿no? Al principio se nos presenta como un personaje un poco pringadete, ¿no? Donde él sueña con algo en lo que no tiene en ese momento, ¿no? Con trabajar, con dedicarse a ese tenis de mesa, a codearse con gente muy rica, a estar en otros tipos de entornos, pero él se dedica, creo que era una tienda de zapatos, ¿no? Y digamos que en ese primer acto la película se muestra como eso, como una película de ambición, como una película de un personaje ególatra, narcisista, obsesionado con un aspecto concreto que quiere conseguir en la vida. Y en ese primer tramo me ha recordado a la película de una película que yo no simpatizo mucho, pero que le reconozco dentro del director, que es Scorsese, que es una de las películas que me parece que le salió más brillantes en lo que pretendía, que es esta película del Lobo de Wall Street, ¿no? Con el personaje interpretado por DiCaprio. Se han hecho muchas comparaciones últimamente entre DiCaprio y, sobre todo, ahora que van a competir por el premio, por el Oscar a Mejor Actor, entre DiCaprio y Timothée Chalamet como Marty. Se ha hecho como esa competición, aunque yo ahora os argumentaré por qué creo que es lo mejor de la película, porque creo que se lo merece más si esa es la competición, aunque para mí tendría que haber otros actores, pero bueno. Pero entre estos dos creo que se lo merece más Timothée Chalamet en esta ocasión, porque creo que es, ya digo, de lo mejor de la película en cómo mantiene la tensión y cómo mantiene el entretenimiento en la película y tu atención desde el minuto 1 que aparece hasta el minuto final. Es lo que hace que estés más atento en todo momento a la película. Y Marty, Timothée Chalamet en esta película sería un poco lo que era el personaje de DiCaprio en Lobo de Wall Street, ¿no? Ese Jordan Belfort, ese personaje que empieza como de la nada, pero como va construyendo su propio imperio, ¿no? A partir de la bolsa de Nueva York en aquel caso, pero aquí no de la bolsa ni tan relacionado con el tema del dinero y las drogas, sino desde un punto de vista más de hacerse una reputación en un deporte que nadie reconoce, ¿no? En ese momento, con ese otro mundo del que quiere formar parte, pero que parece que es imposible, ¿no? Por su situación familiar, su situación laboral, y que lo único que le va a sacar de ahí es brillar en algo, en este caso en el tenis de mesa, ¿no? Y vamos a entrar en esa especie de competiciones de ping-pong que está interesante, porque esa misma es otra cosa que me ha gustado del filme, esa misma competitividad interna mental que tiene Marty con respecto a lo que quiere conseguir en su vida, se manifiesta visualmente a través de ciertos momentos de la película, que eso a lo mejor puede sacar a quien no le gustó mucho el tema del tenis de mesa, pero hay ciertas secuencias que son partidas de tenis de mesa con mucha tensión, con mucho reparto de puntos, y que es como esa extrapolación visual de la tensión, de la competitividad interna que lleva este personaje. Realmente ese primer acto yo creo que prometía más de lo que luego en la película ha acabado dando, y esa ha sido un poco la decepción, ¿no? Porque conecta mucho con esta referencia que os digo, con otras tipo el Lobo de Wall Street, y va como creciendo esta figura, vas viendo cómo su mente, aunque él se encuentre en una posición física, laboral concreta, está ya situada en otro plano, está situada en un plano que no vemos, pero digamos, pues como ya creyéndose, ¿no? Que es esa persona, que es un líder, que ha dado el éxito en los Estados Unidos al tema del tenis de mesa, que ha conseguido grandes cosas y que se codea con gente muy importante. Que luego llega ese segundo tramo de la película, y esto ya también es más personal, que no haya conectado tanto, donde aquí aún me parece incluso más Scorsese, pero sí más como incluso diría más entre Paul Thomas Anderson y Scorsese, ¿no? Un segundo tramo largo de la película, donde la película se acaba convirtiendo como una especie de tragicomedia, ¿no? Todo se desencadena en un punto, desde el primero al segundo acto de la película se desencadena
todo en un punto en el que el personaje pues no le salen las cosas como se piensa, ¿no? Y ahí pues la película pasa de ser una cosa a arrancar a ser otra completamente distinta. Yo creo que a mí personalmente, y después de comentarlo con bastante gente al salir de la sala, esa segunda versión de la película que ha querido transmitir Safdie no ha acabado de encajar mucho con el público en general. Y a mí, por ejemplo, pues tampoco me ha acabado de encajar mucho, ¿no? Una segunda visión pues más tragicómica, ¿no? Donde él ve que su mente, que está situada en un plano totalmente distinto a lo que es su vida en ese momento, pues empieza a ver como una serie de sucesos, de acontecimientos, desde accidentes, parece una película de mafias en cierto momento, ¿no? También el uso pues de navajas, el uso de meterse en submundos, en barrios marginales, ¿no? Y como él pues cuando se había visto en cierto momento de la película que estaba alcanzando un cierto estatus, ahí se diferencia un poco de otras referencias, luego vuelve a lo mismo, ¿no? Vuelve a esa misma tristeza, a esa misma pesadumbre de ver que no le corresponde lo que ve fuera a lo que él siente por dentro que tiene que dar en este mundo, ¿no? Y ahí es donde entra sobre todo pues eso, el drama y la comedia, ¿no? El drama porque todo lo que rodea la vida de este personaje en ese segundo tramo bastante largo de la película es bastante triste, es bastante penoso, incluso diría que es la palabra, ¿no? Es como si realmente pues es un sueño no cumplido, un sueño fracasado. Y luego tiene también la parte cómica porque ahí es donde veo más el tono igual Paul Thomas Anderson en la película, porque empiezan a aparecer un montón de personajes histriónicos, todos los que rodean a Marty en la película y le van acompañando con una especie de viaje al Forrest Gump del personaje, con una especie de viaje que hace, pues cada uno es peor que el otro y cada uno lo lleva a un lugar peor que lo que ya se encontraba el mismo personaje. Y él pues es difícil empatizar con el personaje de Marty y lo hace muy bien Timothée Chalamet en ese sentido, porque todo ese egolatrismo que tiene, todo ese egocentrismo, todo ese pisar, él solo piensa en salir de esa situación, odia su vida en ese momento, ¿no? Parece como que detesta todo lo que está pasando, pero no lo hace desde una posición de odio, desde una posición de rencor, desde una posición de quedarse tal cual. Luego otra cosa que me ha gustado es el tema de el uso de ese contraste entre la cultura asiática y la cultura americana, con todo el tema de lo que es relacionado con el mundo del ping-pong, ¿no? Como unos parecen como más respetables, más fiables, más inocentes, más, digamos, servidos por unos códigos, y en otros no hay código ninguno, ¿no? Que el mismo segundo gran acto de la película muestra que no hay código ninguno en los Estados Unidos, en cierto punto. Y cada uno puede hacer un poco lo que quiere y al final es una tierra de buscavidas. Cuando la tierra asiática es una tierra más de labrarse las cosas, de respetar al rival, de entender las leyes y lo importante de las cosas. Y ahí es donde yo creo que la película recupera un poco, en ese tercer acto. Un tercer acto que sucede en Tokio, no os diré muy bien qué pasa para no destripar mucho, sucede en Japón, pero digamos que vuelve a conectar por un lado con ese primer acto de la película más de crecimiento del personaje, pero desde un punto de vista más de redención, de aceptación y de redención, ¿no? Y hay como un cierto respeto entre el personaje de Endo, ¿no? Un personaje japonés que se había mostrado al principio de la película y que había sido el desencadenante del devenir trágico, traumático y tragicómico de Marty en la película, pero luego tiene un momento bastante interesante con el personaje de Marty al final de la película, ¿no? En ese viaje que tiene el personaje, no sé si me acaba de convencer del todo, ¿no? Esa transformación que tiene, porque al final es, como digo, difícil empatizar y la actuación está muy bien, y creo que lo que más sostiene la película, porque creo que el segundo tramo pretendía ser algo, ya digo, en esa tónica de directores que he ido explicando, pero se acaba quedando un poco a medio camino. Y ya para cuando al final recupera un poco tu interés la película en volver a conectarte con ese primer viaje que habías tenido con el personaje, ya has perdido bastante el interés. Y de hecho a mí ha habido momentos en ese segundo tramo que me ha sacado bastante la película y he desconectado un poco y no me ha interesado tanto el viaje del personaje. Así que creo que al menos de las que pueda haber nominadas es la que más me ha convencido. Es la que creo de las películas que se está hablando a ganar premios, que es donde la actuación del protagonista ha tenido más peso en mantener la tensión, la atracción y el entretenimiento en la película. Porque cuando aparecía en pantalla su personaje estaba interesado. Cuando se quitaba de la pantalla me gustaba más la película en general. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis, si es así, pues dejad un like, compartid, suscribiros al canal. Si habéis podido ver también el preestreno o lo habéis visto antes, hay mucha gente que ya ha visto antes en otros países esta película, pues dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Os ha convencido la actuación de Timothée Chalamet? ¿Os gusta este actor? Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.